Iniciados de la llama. Por Manly P. Hall, leído por Adam Hanning, publicado originalmente en 1922 por The Philosophical Research Society. Leeré la tercera edición actualizada, publicada en 1934. Como descargo de responsabilidad general. Los puntos de vista y opiniones expresados en este libro pertenecen al autor y es posible que no siempre reflejen los de Master Key Society o sus afiliados. Esta grabación es una producción de Master Key Society con el propósito de investigación, estudio y discusión. Prefacio. Los iniciados de la llama. Fue mi primer esfuerzo literario y es realmente gratificante que, a lo largo de los años que ha estado agotado, haya persistido una demanda suficiente para justificar su reedición. Por tanto, se presenta nuevamente al público íntegramente reilustrado, y con una importante revisión editorial. Han pasado 12 años desde la primera publicación de este pequeño trabajo sobre el simbolismo místico. Durante este ínterin he ampliado considerablemente el alcance de mis investigaciones hacia el tema que trata el trabajo. Sin embargo, al revisar el libro hoy no me siento impulsado a realizar ningún cambio en los puntos de vista básicos expuestos. Los iniciados de la llama es un pequeño ensayo sobre el misterio del fuego. Para todos los pueblos antiguos el fuego era un símbolo del divino que moraba en las partes más internas de todas las cosas. Robert Flood, un místico rosacruz, escribió en el siglo XVII que el fuego de los filósofos se dividía en tres partes. Primero, un fuego visible que es la fuente de luz y calor físicos. Segundo, un fuego invisible o astral, que ilumina y calienta el alma. Tercero, un fuego espiritual o divino que en el universo se conoce como Dios y en el hombre como espíritu. Los iniciados que prestaron juramento en presencia de la llama renunciaron a las preocupaciones menores de la vida ordinaria y, libres de los apegos de esta esfera material, estas almas purificadas se convirtieron en custodios de esa llama simbólica de sabiduría que es la verdadera luz del mundo. Esta luz es una manifestación de la única vida universal. Ese agente activo cuyos impulsos son la causa de todos los fenómenos siderales. Mientras que en la antigüedad esta llama de luz, este fuego espiritual, era objeto de adoración universal y era adorada como la presencia misma de Dios mismo. Ahora yace enterrada bajo las ruinas del templo caído del hombre, oscurecida por los intereses supremos de la carne. No emite más que un leve brillo en esta época no filosófica. Salón varón. Los iniciados de la llama pocos se dan cuenta de que en la etapa actual de la civilización hay almas iluminadas que caminan por la tierra, como los sacerdotes de los templos antiguos, vigilando y custodiando los fuegos sagrados que arden sobre el altar de la humanidad. Ellos son los purificados que han renunciado a la vida de esta esfera para guardar y proteger la llama, ese principio espiritual en el hombre ahora escondido bajo las ruinas de su templo caído. Los misterios de la antigüedad aparentemente han perecido. Sin embargo, la fe de la Edad de Oro, la primera religión del hombre, nunca puede morir del todo. Cuando pensamos en las naciones que desaparecieron, en Grecia y Roma, y en la grandeza que fue Egipto, suspiramos al recordar la historia de su caída y observamos las naciones de hoy, preguntándonos cuál será la próxima en cubrir su manto sobre sí mismo y unirse a esa gran fila fantasmal de pueblos que están muertos. Pero en todas partes, incluso en el
Ascenso y caída de las naciones. Vemos a través de la bruma de la materialidad la figura de la justicia. En todas partes vemos el principio del cumplimiento. El altar del Eterno se levanta en medio del mundo. Una gran mano se extiende desde lo invisible y regula los asuntos del hombre. Se extiende desde esa gran llama espiritual que alimenta todas las cosas creadas. El fuego que nunca muere que arde en el altar sagrado del cosmos. Ese gran fuego que es el Espíritu de Dios. Si volvemos a examinar las razas ahora muertas, descubriremos la causa de su destrucción. La luz se había apagado. Cuando se retira la llama dentro del cuerpo, el cuerpo muere. Cuando se quitó la luz del altar, el templo ya no era la morada de un Dios viviente. La degeneración, la lujuria y la avaricia, los odios y los miedos se infiltraron en las almas de la antigua Grecia y Roma, y la magia negra eclipsó a Egipto. La luz sobre el altar se hizo cada vez más débil. Los sacerdotes perdieron la palabra, el nombre de la llama. Poco a poco la llama se apagó, y cuando la última chispa se enfrió, una nación que alguna vez fue poderosa se extinguió, sepultada bajo las cenizas muertas de su propio fuego espiritual. Pero la llama no murió. Como el espíritu, del cual es esencia, no puede morir porque es vida. Y la vida no puede dejar de ser. En algún desierto de tierra o mar descansó una vez más. Y allí nuevamente surgió una nación poderosa alrededor de esa llama. Así, la historia continúa a través de los siglos. Mientras la gente sea fiel a la llama, ésta permanece. Pero cuando dejan de alimentarla con sus vidas, pasa a otras tierras y otros mundos. Los adoradores de esta llama ahora se llaman paganos. Poco nos damos cuenta de que nosotros mismos somos paganos hasta que somos bautizados por el Espíritu Santo, que es fuego, porque el fuego es luz y los hijos de la llama son hijos de luz, así como Dios es luz. Hay quienes durante siglos han trabajado con el hombre para ayudarlo a encender dentro de sí mismo esta chispa que es su derecho divino de nacimiento. Estos son quienes con sus vidas de abnegación y servicio han despertado y cuidado este fuego, quienes a través de siglos de estudio han aprendido el misterio que contiene. Y a quienes ahora llamamos los iniciados de la llama. Durante siglos ellos han trabajado con la humanidad para ayudarle a descubrir la luz dentro de sí mismo. Y en las páginas de la historia han dejado su sello, el sello de fuego, sin honores ni reconocimiento. Han trabajado con la humanidad y ahora las historias de sus vidas se utilizan como cuentos de hadas para divertir a los niños. Sin embargo, llegará el momento en que el mundo sabrá el trabajo que hicieron y se dará cuenta de que nuestra civilización actual se levanta sobre los hombros de los poderosos semidioses del pasado. Como Fausto, somos, con toda nuestra tradición, tontos que no somos más sabios que antes. Porque rechazamos las verdades que enseñaron y la evidencia de sus experiencias. Honremos a estos hijos de la llama. No con palabras sino viviendo para que su sacrificio no sea en vano. Nos han mostrado el camino. Han conducido al hombre a la puerta de lo desconocido y luego, con sus vestiduras de gloria, pasaron detrás del velo. Sus vidas fueron las claves de su sabiduría. Como siempre deben serlo, aunque hace mucho que pasaron más allá. Todavía viven en la historia. Faros en el camino del progreso humano. Observemos a estos poderosos, mientras pasan silenciosamente. Primero, Orfeo tocando su lira de 7 cuerdas, siendo la música de las esferas. Luego Hermes,
el 3 veces mayor, con su tabla esmeralda de revelación divina. A través de las sombras del pasado vemos vagamente a Krishna, el iluminado, quien en el campo de batalla de la vida enseñó al hombre los misterios de su propia alma. A continuación vemos al sublime Buda, con su túnica amarilla no tan gloriosa como el corazón que cubre. Y nuestro querido Maestro, el hombre Jesús, con su cabeza rodeada por un halo de llama dorada y su frente serena con la calma de la maestría. Entonces pasan ante el ojo interior del estudiante Mahoma, Zoroastro, Confucio, Odín, Moisés y otros no menos dignos. Eran los hijos de la llama. De la llama, vinieron y a la llama han regresado. Nos llaman, pidiéndonos que nos unamos a ellos. En el servicio de la llama que aman. No tenían credo ni clan. Solo, sirvieron al único gran ideal. Procedían de una fuente común. A un lugar común. Han regresado. No tenían ninguna superioridad. Pero mano a mano trabajaron por la humanidad. Cada uno ama al otro. Porque el poder que los ha convertido en maestros también les ha mostrado la hermandad de toda la vida. En las páginas que siguen, intentaremos mostrar este gran hilo. El hilo espiritual del fuego vivo. Que entra y sale a través de todas las religiones y las une con ideales y necesidades mutuos. En la historia del Santo Grial y las leyendas del rey Arturo encontramos ese hilo enrollado alrededor de la mesa del rey y el templo del monte Salvard. Este mismo hilo de fuego que pasa a través de las rosas de los rosacruces se entrelaza alrededor de los pétalos del loto y alrededor de los pilares del templo de Luxor. Solo hay una religión en todo el mundo y esa es la adoración a Dios, la llama espiritual del universo. Se le conoce bajo muchos nombres en todos los países, pero ya sea como Iswar, Amón o Dios, Él es siempre el mismo, el creador del universo, y el fuego es su símbolo universal. Somos los hijos de Dios nacidos de la llama, arrojados como chispas de las ruedas del infinito. Alrededor de esta llama hemos construido formas que han ocultado nuestra luz. Pero como estudiantes estamos aumentando esta luz por el amor y el servicio. Hasta que, nuevamente nos proclame hijos del Eterno. Dentro de nosotros arde esa llama y ante su altar debe inclinarse el hombre inferior, fiel servidor del superior. Cuando el hombre sirve a la llama, crece, y la luz también crece, hasta que finalmente ocupa su lugar con los verdaderos iniciados del universo. Aquellos que lo han dado todo al infinito en nombre de la llama interior. Busquemos, pues, esta llama y sirvámosla también, comprendiendo que está en todas las cosas creadas, que todos somos uno porque todos somos parte de esa llama eterna, el fuego del espíritu, la vida y el poder del universo. Sobre el altar de esta llama el escritor ofrece este libro y lo dedica a ese fuego único que arde desde Dios y que ahora está escondido dentro de cada ser viviente. Prólogo. La más grande de las escuelas de misterios. El mundo es la escuela de Dios. Estar en la escuela no nos hace aprender, pero dentro de ella está la oportunidad para todo aprendizaje. Esta escuela tiene sus grados y sus clases, sus ciencias y sus artes, y la admisión a ella es un derecho de nacimiento del hombre. Sus graduados son sus maestros y sus alumnos son todos cosas creadas. Sus ejemplos se encuentran en la naturaleza y sus reglas son las leyes de Dios. Aquellos que quieran matricularse en los colegios y universidades superiores deben primero, día tras día y año tras año, trabajar en la escuela común de la vida y presentar
a sus nuevos maestros los diplomas que han obtenido. En este diploma está escrito el nombre que nadie puede leer excepto quienes lo han recibido. Las horas pueden parecer largas y los maestros crueles. Pero cada uno de nosotros debe caminar según el faz y los únicos calificados para seguir adelante son aquellos que han atravesado la puerta de la experiencia. La gran escuela de Dios para el hombre. El fuego sobre el altar. Desde lo más remoto de nuestra historia encontramos que el fuego ha desempeñado el papel más importante en las ceremonias religiosas de la raza humana. Prácticamente en todas las religiones encontramos los fuegos sagrados de los altares, que eran custodiados por los sacerdotes y vestales con mayor cuidado que sus propias vidas. En la Biblia encontramos muchas referencias a los fuegos sagrados utilizados como forma de devoción por los antiguos israelitas. El altar de los holocaustos es tan antiguo como la raza humana y data de la época en que el hombre primordial, alzándose de las nieblas de la antigua Lemuria, vio por primera vez el sol, el gran espíritu de fuego del universo. Entre los seguidores de Zoroastro, el iniciado persa, el fuego se ha utilizado durante siglos en honor del gran dios del fuego, Ormuzd, de quien, según ellos, creó el universo. Hay dos partes o divisiones de la humanidad, cuya historia está estrechamente relacionada con la de las enseñanzas de la sabiduría. Encarnan las doctrinas del fuego y el agua, los dos opuestos de la naturaleza. Los que siguen el camino de la fe, o el corazón, usan agua y son conocidos como los hijos de Set. Mientras que los que siguen el camino de la mente y la acción son los hijos de Caín, que era hijo de Samael, el espíritu de fuego. Hoy encontramos a estos últimos entre los alquimistas, los filósofos herméticos, los rosacruces y los masones. Es bueno comprender que nosotros mismos somos el altar cúbico sobre el cual y en el cual arde el fuego del altar. Durante muchos siglos, el iniciado del fuego ha estado alimentando y guardando la llama espiritual dentro de sí mismo. Mientras día y noche los antiguos sacerdotes cuidaban los fuegos del altar del templo de Vesta. Sepan que la llama que arde dentro de ustedes e ilumina su camino es la lámpara siempre encendida de los antiguos. Así como sus lámparas fueron alimentadas con el aceite más puro, así vuestra llama espiritual debe ser alimentada por una vida de pureza y altruismo. La lámpara siempre encendida del alquimista, que ardió durante miles de años sin combustible en las catacumbas de Roma, no es más que un símbolo de este mismo fuego espiritual dentro de sí mismo que llevaba el iniciado en su errar. Representa la columna vertebral del hombre, en lo alto de la cual parpadea una pequeña llama azul y roja. Así como la lámpara de los antiguos se alimentaba y mantenía ardiendo con el más puro aceite de oliva, así el hombre está transmutando dentro de sí mismo y limpiando en la fuente de la purificación las esencias vitales, que, cuando se giran hacia arriba, proporcionan combustible para la lámpara interior siempre encendida. Él mismo, sobre los altares de los antiguos se ofrecían sacrificios a sus dioses. Los antiguos hierofantes ofrecían sacrificios de especias e incienso. El hermano masónico de hoy todavía tiene entre sus símbolos el incensario o incensario. Pero pocos de los hermanos se reconocen en este símbolo. Bajo símbolos como este los antiguos exponían el desarrollo del individuo. A medida que la pequeña chispa que arde entre los cubos de incienso lo consume todo lentamente. La llama espiritual dentro del hombre lentamente
quema y transmuta los metales básicos y las propiedades dentro de sí mismo, ofreciendo su esencia como humo sobre el altar de la divinidad. Se dice que el rey Salomón, cuando completó su templo, ofreció toros como sacrificio al Señor quemándolos sobre el altar del templo. Quienes creen en una vida inofensiva se preguntan por qué se hacen tantas referencias en la Biblia al sacrificio de animales. El estudiante se dará cuenta de que los sacrificios de animales a los que se hace referencia son los del zodíaco celestial y que cuando el carnero o el toro era ofrecido sobre el altar, representaba las cualidades del hombre que vienen a través de Aries, el carnero celestial, y Tauro, el toro, en otras palabras, el iniciado, pasando por sus pruebas y purificación, está ofreciendo sobre el altar de su propio ser superior los instintos y deseos animales inferiores dentro de sí mismo. Entre los hermanos masónicos encontramos también lo que se llama el símbolo de la mortalidad. Consiste en una pala, un ataúd y una tumba abierta, mientras que sobre el ataúd se ha colocado una ramita de acacia o árbol de hoja perenne. En la imagen vemos la pala del sepulturero, que durante siglos ha sido considerada el símbolo de la muerte. Tomemos la pala que ahora cava nuestras tumbas. A través de las pasiones y emociones de la vida y use con acento agudo mosla para desenterrar la habitación secreta. Muy por debajo de los escombros del templo caído del alma humana. En el libro de Thoth, ese extraño documento, que ha llegado al hombre en su actual etapa de evolución como una baraja de naipes ordinarios, encontramos un simbolismo maravilloso. De todos los palos de cartas, la pica es el único en el que todas las cartas de la corte miran en dirección opuesta a la pepita. En todos los demás reyes y reinas las caras miran el pequeño marcador en la esquina de la carta. Pero en el palo de espadas no miran. Se dice que la pala ha sido sacada de la bellota. Pero el estudiante de ocultismo tiene una idea diferente. Ve en la pala, que durante siglos ha sido el símbolo de la muerte, una cierta parte de su propia anatomía. Si vuelves a la imagen de la pala, notarás, si alguna vez has estudiado anatomía, que la pala del sepulturero es la columna vertebral y la pieza con forma de pala que se usa en la baraja de cartas. No es ni más ni menos que la hueso sacro. Este hueso forma la base de la columna vertebral. Y es también la punta de la lanza de la pasión. A través de él y de los agujeros que lo perforan pasan las raíces del nervio espinal, que en realidad son las raíces del árbol de la vida. Este es el centro a través del cual se nutren y alimentan las vértebras inferiores de la columna vertebral. Los huesos sacro y coxígeo que cavan las tumbas para todas las cosas creadas. Este punto ha sido bellamente simbolizado por la pala del sepulturero, que ha sido utilizada por los hermanos de muchas organizaciones místicas. Las corrientes y fuerzas que actúan a través de estos nervios espinales inferiores deben transmutarse y elevarse hacia arriba para alimentar el fuego del altar en el extremo positivo o superior de la columna. Centrar el pensamiento o la emoción en cosas superiores o inferiores, según sea el caso, determina dónde se gastará esta energía vital. Sí. Predominan las emociones inferiores. La llama sobre el altar arde débilmente y se apaga, porque las fuerzas que la alimentan se han concentrado en los centros inferiores. Pero cuando predomina el altruismo, las fuerzas inferiores se elevan y pasan por la purificación que hace posible su uso como combustible para la lámpara siempre encendida. Así,
Vemos por qué fue un gran pecado dejar apagar la lámpara, porque la columna de llama, purificada y preparada según las instrucciones del Altísimo, que se cernía sobre el tabernáculo, es la llama espiritual que, cerniéndose sobre el hombre, ilumina su camino donde quiera que vaya. Esta es la luz que se ha apagado. Es la vela que está escondida debajo del almud. Esta es la luz verdadera que disipa para siempre la oscuridad de la ignorancia y la incertidumbre. Que la luz brille a través de un cuerpo purificado y una mente equilibrada. Porque esta luz es la vida de nuestro hermano, el sol de nuestro sistema solar. Es decir, el sol espiritual detrás del globo físico. Es una de estas llamas. Su comienzo no fue mayor que el de la llama en el alma humana. Pero a través del poder de atracción y la transmutación de sus energías cada vez mayores ha alcanzado sus proporciones actuales. Esta llama en el hombre es la luz que brilla en las tinieblas. Ilumina su camino como ninguna luz exterior podría hacerlo. Esta radiación de sí mismo pone a la vista, una por una, las cosas ocultas del cosmos, y su ignorancia se disipa en la proporción exacta a medida que su luz se difunde, porque la oscuridad de lo desconocido solo puede ser desplazada por la luz. Y cuanto mayor es la luz, cuanto más atrás se aleja la oscuridad. Esta llama es la lámpara del filósofo, que lleva por los oscuros pasadizos de la vida y a cuya luz camina sin miedo entre las piedras y por el borde del estrecho acantilado. Pero aunque gane todas las demás cosas y no tenga esta luz dentro de sí mismo, no puede saber a dónde va, no puede vigilar sus pasos y no puede disipar su ignorancia con la luz de la verdad. Por tanto, que cada uno alimente el fuego que arde sobre su altar, que haga ese altar, su cuerpo, lo más hermoso y armonioso posible, y que también ofrezca sobre ese altar el incienso y la mirra, sus pensamientos y sus obras, así como en el tabernáculo ofrece todo sobre el altar de la divinidad. Así día tras día, mediante el dominio de las emociones inferiores dentro de sí mismo, disipe los símbolos de la mortalidad, el ataúd, y la tumba abierta, que se dé cuenta de que, no importa cuán cristalizada o muerta pueda estar su vida, el hecho de que exista prueba que la ramita de acacia, la promesa de vida e inmortalidad, está presente en algún lugar dentro de él. Que aunque la llama de la vida pueda parecer débil o fría, si suministra el combustible con sus acciones diarias encenderá dentro de sí una vez más la llama del altar. Y esto, al brillar, ayudará también a su hermano a encender una llama y convertirla en sacrificio vivo al Dios vivo. La ciudad sagrada de Sambhaya. En cada mitología y religión legendaria del mundo hay un lugar que es sagrado por encima de todos los demás para el gran ideal de esa religión. Para los nórdicos era Valhalla, la ciudad de los muertos, construida con las lanzas de los héroes, donde los festines y la guerra estaban a la orden del día. Aquí los héroes lucharon todo el día y se divirtieron durante la noche. Cada día mataban al jabalí y se daban un festín con él y al día siguiente volvía a la vida. En el norte nos dicen que Valhalla estaba en lo alto de la cima de las montañas y conectado a la tierra a través de Bifrost, el puente arcoíris. Por este puente pasaron los dioses. Y Odín, el padre de todo, descendió de Asgard, la ciudad de los dioses, para trabajar y laborar con la humanidad. Entre los griegos, el monte Olimpo era considerado sagrado, y se dice que aquí los dioses vivían en lo alto de la cima de una montaña.
Se dice que los caballeros del Santo Grial tenían su castillo entre los riscos y picos del monte Salvart en el norte de España. En cada religión del mundo hay un lugar santo. El Meru Oriental, el monte Moria y el monte Sinaí, sobre los cuales se entregaron al hombre las tablas de la ley. Son todos símbolos de un ideal universal. Así como cada una de estas religiones reclamaba un castillo y un hogar entre las nubes. Así se dice que todas las religiones del mundo tienen su sede en Sambhaya, la ciudad sagrada en el desierto de Gobi de Mongolia, el lugar alto sobre la montaña polar de el mundo. Entre los pueblos orientales existen maravillosas leyendas sobre esta ciudad sagrada, donde se dice que la Gran Logia Blanca, o Hermandad, se reúne para llevar a cabo el gobierno de los asuntos mundiales. Nota del editor. En otros textos, esta Gran Hermandad Blanca también puede denominarse la Gran Hermandad de la Luz, el Consejo de la Luz, los Maestros de la Sabiduría Antigua o los Maestros Ascendidos. La creencia es que existe una organización espiritual de maestros o místicos ascendidos, hombres y mujeres de todas las culturas, vestidos con una luz blanca brillante, que se han elevado desde la tierra hacia la inmortalidad y ayudan a guiar el desarrollo espiritual de la humanidad en su evolución hacia adelante. Así como los Aesir de Escandinavia eran 12. Y el monte Olimpo tenía 12 deidades. Se dice que la Gran Hermandad Blanca tiene 12 miembros que se reúnen en Sambhaya para dirigir los asuntos de los hombres. Se dice que este centro de la religión universal descendió sobre la Tierra cuando el casquete polar, que fue la primera parte de la superficie terrestre en cristalizar, se volvió lo suficientemente sólido como para sustentar la vida. La ciencia ahora sabe que la Tierra no solo tiene dos movimientos, el de rotación sobre su eje y el de revolución alrededor del Sol, sino que también tiene otros 9 movimientos. Según Flammarion, el astrónomo francés, uno de estos movimientos es el de alternancia de los polos. En otras palabras, algún día esa parte de la superficie terrestre que ahora es el polo norte se convertirá en el polo sur. Se dice, por tanto, que la ciudad sagrada ha abandonado su posición central y, después de mucho vagar, ahora se encuentra en Mongolia. Quienes estén familiarizados con la religión mahometana verán algo de gran interés en la peregrinación anual a la Kaaba en la Meca, donde miles de personas van a honrar la piedra de Abraham, el gran aerolito sobre el que se dice que Mahoma apoyó su pie. Viejos y jóvenes por igual, algunos incluso transportados, serpentean a través de las arenas del desierto y soportan dificultades incalculables. Muchos de ellos vienen desde grandes distancias para visitar el lugar que aprecian y aman. En la India encontramos muchos lugares sagrados a los que van los peregrinos. Así como los templarios en nuestra religión cristiana iban al sepulcro de Cristo. Pocos ven en esto algo más que un símbolo externo. Pero el místico reconoce la gran verdad esotérica contenida en él. La conciencia espiritual del hombre es un peregrino en camino a la Meca. A medida que esta conciencia asciende a través de los centros y nervios del cuerpo, es como el peregrino que sube las alturas del monte Sinaí o el caballero del Santo Grial que regresa al monte Salvart. Cuando el fuego espinal del hombre comienza su viaje ascendente, se detiene en muchos santuarios y visita muchos lugares sagrados. Porque, como el hermano masónico y su escalera de Jacob, el camino que conduce al cielo es hacia arriba y hacia adentro. El
fuego espinal pasa a través de los centros, o terreno de semillas, de muchos grandes principios y adora en los santuarios de muchas esencias divinas dentro de sí mismo. Sin embargo, va eternamente hacia arriba, y finalmente llega al gran desierto, pero solo después de dolor, sufrimiento y un largo trabajo cruza ese desierto de arena. Este es el Getsemaní del hombre superior. Pero, finalmente el peregrino cruza el desierto sagrado y ante él, en el corazón del loto, se levanta la ciudad dorada. Shambhaya, en la extensión del hueso entre los ojos, llamado seno frontal, se encuentra el asiento de la divinidad intelectual en el hombre. Allí, en una peculiar materia gaseosa, flota, o más bien existe, o está, la fina esencia, que conocemos como espíritu mental. Esta es la ciudad perdida en el desierto sagrado, conectada con el mundo inferior por el puente arcoíris o el cordón de plata. Y es hasta este punto en sí mismo donde el aspirante se esfuerza por elevarse. Este es el peregrinaje sagrado del alma, en el que el individuo, dejando al hombre inferior y al mundo inferior, asciende hacia el hombre superior o el mundo superior. El cerebro. Esta es la gran peregrinación a Shambhaya. Y así como esa gran ciudad es el centro para la dirección de nuestra tierra, así la gran ciudad correspondiente en el hombre es el centro de su sistema de gobierno. Cuando cualquier otro principio gobierna al hombre, este no está en sintonía con su propio yo superior. Y solo cuando los dioses, representando este principio superior, descienden por el puente del arco iris y trabajan con él, enseñándole las artes y las ciencias, que él es verdaderamente recibiendo su divina primogenitura. En Oriente, el discípulo espera con anhelo el momento en que se le permitirá adorar ante las puertas de la ciudad sagrada, cuando verá a los iniciados en silencioso cónclave alrededor de la mesa circular del zodíaco, cuando el velo de Isis será rasgado, y la cubierta de la copa del Grial será levantada. Que el buscador recuerde que todas estas cosas deben suceder primero dentro de él mismo antes de poder encontrarlas en el universo exterior. Primero se debe alcanzar y comprender a los 12 hermanos mayores dentro de él antes de poder comprender a los del universo. Si quiere encontrar a los grandes iniciados en el exterior, primero debe encontrarlos en el interior. Si quiere ver esa ciudad sagrada en flor de loto, primero debe abrir ese loto dentro de sí mismo, lo cual hace pétalo a pétalo cuando se purifica y se sintoniza con los principios superiores internos. El loto es la columna vertebral con sus raíces profundas en la materialidad y su florecimiento en el cerebro. Solo cuando envía alimento y poder hacia arriba, el loto puede florecer dentro de él y sus numerosos pétalos desprenden su fragancia espiritual. Que tu conciencia se eleve hacia arriba a través del árbol de la vida dentro de ti hasta que en el cerebro florezca como el loto, que surge de la oscuridad del mundo inferior, y levanta su flor para atrapar los rayos del sol. A veces verás pequeños dioses chinos extraños, o budas orientales sentados sobre la flor de un loto. De hecho, si miras con atención, encontrarás que casi todos los dioses orientales están representados así. Esto significa que han abierto dentro de sí mismos esa conciencia espiritual a la que llaman Kundalini. Los sombreritos que usan los dioses hindúes también están hechos para representar una flor invertida. Y aquí una vez más, como la vara de Aarón que floreció, vemos que se hace referencia al desarrollo de la conciencia espiritual interior. Cuando la flor de loto ha alcanzado la madurez,
Deja caer su semilla y de esta semilla se producen nuevas plantas. De manera similar, dentro de la conciencia espiritual, cuando la planta del alma está terminada, sus principios se liberan, como semilla y vuelven a caer en el mar del espíritu. Los brotes de la vara de Aarón son los 7 centros dentro de ti, que cuando desarrollas sus poderes espirituales brillan, como centros de fuego dentro de tu propio ser. Los antiguos han usado flores para simbolizar estos centros espinales, que cuando brillan muestran que el palo muerto, cortado del árbol de la vida, ha florecido o que el discípulo ha vivificado los vórtices de energía creativa, los chakras a lo largo de la columna. En el mundo occidental el loto ha sido cambiado por la rosa. Las rosas de los rosacruces. Las rosas de los grados masónicos y también las de la Orden de la Jarretera en Inglaterra representan lo mismo. El despertar de la conciencia espiritual y el desarrollo de las cualidades del alma del hombre. Cuando el hombre abre este capullo dentro de sí mismo, encuentra, como el polen dorado en la flor, esta maravillosa ciudad espiritual, Shambhaya, en el corazón del loto de 1000 pétalos del cerebro. Cuando se cumple esta peregrinación de su fuego espiritual, el hombre queda liberado de la cima de la montaña como en la ascensión de Cristo. Es entonces cuando el hombre espiritual, liberado por su peregrinación de la rueda de la esclavitud, se eleva desde en medio de sus discípulos las circunvoluciones del cerebro con ese gran grito del iniciado que durante siglos ha sonado a través de las escuelas de misterios cuando el adepto purificado avanza y asciende para convertirse en un pilar en el templo de su Dios. Con ese último grito se comprende el verdadero misterio de Shambhaya, la ciudad sagrada. El nuevo maestro se une a las filas de aquellos que, con túnicas blancas de pureza, sus propios cuerpos anímicos, han hecho sonar el toque eterno. Consumatum est. Está terminado. El misterio del alquimista. Hay pocos estudiantes de ocultismo hoy en día que no hayan oído hablar del alquimista. Pero son muy pocos los que saben algo acerca de los extraños hombres que vivieron durante la Edad Media y ocultaron bajo el simbolismo químico la historia del alma, en una época en la que expresar un pensamiento religioso herético equivalía a buscar la aniquilación en la hoguera o en la rueda. Los alquimistas trabajaban silenciosamente en cuevas y sótanos subterráneos para aprender los misterios de la naturaleza que las opiniones religiosas de su época les negaban el privilegio de explicar. Imaginemos al alquimista de antaño, inmerso en el estudio de la ciencia natural. Lo encontramos entre los tubos de ensayo y retortas de su laboratorio escondido. A su alrededor hay enormes tomos y manuscritos de escritores antiguos. Es un estudioso de los misterios de la naturaleza y ha dedicado años, tal vez vidas, al trabajo que ama. Su cabello hace tiempo que se ha vuelto gris con la edad. A la luz de su pequeña lámpara lee lenta y difícilmente los extraños símbolos de las páginas que tiene ante sí. Su mente está concentrada en una cosa, el hallazgo de la piedra filosofal, con todos los productos químicos a su alcance y sus diversas combinaciones comprendidas a fondo. Está trabajando con su horno y sus quemadores para hacer de los metales básicos el oro filosofal. Por fin, encuentra la llave y le da al mundo el secreto del bálsamo de Gilead y la piedra inmortal. La sal, el azufre y el mercurio son la respuesta a su búsqueda. De ellos fabrica la piedra filosofal. De ellos extrae el elixir de la vida. Con su poder transmuta los metales viles en oro. El mundo se ríe de él.
Pero él continúa en silencio, haciendo en realidad, precisamente las cosas que el mundo cree imposibles. Después de muchos años de trabajo, toma su pequeña lámpara, y se desliza silenciosamente hacia el gran desconocido. Nadie sabe lo que ha hecho ni los descubrimientos que ha hecho, pero él, con su lámpara, todavía explora los misterios del universo. Así como, el final del siglo XV lo envolvió en un velo de misterio. Así el amanecer del siglo XX lo está coronando con la gloria de su justa recompensa. Porque el mundo está comenzando a darse cuenta de las verdades que el alquimista conocía y a maravillarse ante la comprensión que sus años le dieron. De trabajo había ganado para él. El hombre ha sido alquimista desde el momento en que se levantó por primera vez y con sus poderes latentes durante mucho tiempo se pronunció como humano. Las experiencias son las sustancias químicas de la vida, con las que el filósofo experimenta. La naturaleza es el gran libro cuyos secretos busca comprender a través de su maravilloso simbolismo. Su propia llama espiritual es la lámpara mediante la cual lee y sin la cual las páginas impresas no significan nada para él. Su propio cuerpo es el horno en el que prepara la piedra filosofal. Sus sentidos y órganos son los tubos de ensayo. Y el incentivo es la llama del quemador. La sal, el azufre y el mercurio son los productos químicos de su oficio. Según los filósofos antiguos, la sal era de la tierra terrenal. El azufre era un fuego espiritual, mientras que el mercurio era solo un mensajero. Como el Hermes alado de los griegos, cuyo color es el púrpura, que es la mezcla del rojo y el azul. El azul del espíritu y el rojo del cuerpo. El místico se da cuenta de que él mismo es la piedra filosofal, y que esta piedra se convierte en diamante cuando la sal y el azufre, el espíritu y el cuerpo, se unen a través del mercurio. El vínculo de la mente. El hombre es el principio encarnado de la mente como el animal es el principio encarnado de la emoción. El hombre está con un pie en el cielo y el otro en la tierra. Su ser superior se eleva a las esferas celestes, pero el inferior lo ata a la materia terrestre. El filósofo construye su piedra sagrada, armonizando su espíritu y su cuerpo. Los duros golpes de la vida destrozan la piedra y la facetan hasta que refleja la luz desde 1.000.000 de ángulos diferentes. El logro máximo es la piedra filosofal. El elixir de la vida es también el fuego espiritual. Más bien, el combustible que alimenta ese fuego. Y la transformación de los metales básicos en oro se logra cuando transmuta los elementos básicos del hombre inferior en oro espiritual. Esto lo hace mediante el estudio y el amor. De esta manera está construyendo dentro de sí mismo la panacea perdida para el dolor del mundo. La transformación de los metales básicos en oro puede considerarse un hecho literal, porque la misma combinación química que produce oro espiritual también producirá oro físico. Se sabe que muchos de los alquimistas antiguos realmente crearon el metal precioso a partir de plomo, aleaciones, etc. Esto se basó en el principio de que todas las cosas contienen una parte de todo lo demás. En otras palabras, cada grano de arena o gota de agua contiene, en alguna proporción, todos los demás elementos del universo. Por lo tanto, el alquimista no intentó hacer algo de la nada sino extraer y construir lo que ya era, sabiendo que este era el único procedimiento razonable. El hombre no puede crear nada de la nada. Sin embargo, contiene dentro de sí mismo, en energía potencial, todas las cosas y, como el alquimista con sus metales,
Simplemente, trabaja con lo que ya tiene. La piedra filosofal viviente es algo muy hermoso. De hecho, al igual que el ópalo de fuego, brilla con 1.000.000 de tonos diferentes y cambia constantemente, según el estado de ánimo de quien lo porta. El proceso de transmutación mediante el cual las esencias espirituales, pasando por el horno de la purificación, irradian desde la forma física como el alma-cuerpo, de oro y azul es ciertamente hermoso. Los masones tienen entre sus símbolos una estrella de 5 puntas con 2 manos entrelazadas en su interior. Y en ella tenemos el misterio de la piedra filosofal. Las manos entrelazadas representan al hombre unido en el que los superiores y los inferiores trabajan para su mejora mutua mediante un sistema cooperativo en lugar de competitivo. La estrella de 5 puntas es el alma-cuerpo, nacido de esta cooperación. Es la piedra filosofal viva, más preciosa que todas las joyas de la tierra. De allí brotan los ríos de vida de los que se habla en la Biblia. Es la estrella de la mañana que presagia el amanecer de la maestría y la recompensa de quienes siguen los pasos del antiguo alquimista. Leemos en los símbolos antiguos que la alquimia de la vida produce en secuencia natural todos los estados de progresión explicados en los escritos del alquimista, hasta que finalmente el sol y la luna se unen como se describe en el matrimonio hermético, que es, en verdad, el matrimonio del cuerpo y el espíritu para su mutuo desarrollo. Esto ocurre en el hombre cuando el corazón y la mente están unidos en unión eterna. Ocurre cuando los polos positivo y negativo del interior se unen, y de esa unión se forma la piedra filosofal. Somos los alquimistas que hace siglos realizamos en secreto nuestros estudios del alma. Todavía tenemos las mismas oportunidades que teníamos entonces. Y aún más, porque ahora podemos expresar nuestras opiniones con poco peligro de sufrir daños personales. El alquimista moderno tiene así una oportunidad que su antiguo hermano nunca tuvo. En los contactos de la vida diaria ve cómo se llevan a cabo los experimentos de la naturaleza. Ve la fusión de los metales y, a partir del libro cotidiano de la vida, mediante el proceso de la analogía, puede estudiar la divinidad. La llama de la experiencia de la vida templa el acero de su espíritu, así como la luna en el zodíaco enciende como una mecha los acontecimientos de la vida. Así sus propios deseos y anhelos encienden los poderes de su alma. Y estas experiencias pueden transmutarse en cualidades del alma cuando haya desarrollado el ojo que le permite leer el más simple de todos los libros. La vida cotidiana. El alquimista de hoy no estudia solo, escondido en cuevas y sótanos. Pero a medida que prosigue su trabajo se ve que se construyen muros a su alrededor. Porque mientras, como el maestro de antaño, está en el mundo, no es de él, a medida que avanza en su trabajo, la luz de los consejos de otras personas y de la ayuda externa se debilita cada vez más, hasta que finalmente se encuentra solo en la oscuridad. Luego, llega el momento en que debe utilizar su propia lámpara y los diversos experimentos que ha llevado a cabo hasta entonces deben ser su única guía. Debe tomar el elixir de vida que ha desarrollado y con él llenar la lámpara de su conciencia espiritual. Sosteniendo eso sobre su cabeza, debe caminar hacia lo desconocido donde, si ha sido un servidor bueno y fiel, aprenderá sobre la alquimia de la divinidad, donde ahora sus instrumentos son tubos de ensayo y botellas. Entonces estudiará mundos y globos y, como observador silencioso, aprenderá de ese divino
el gran alquimista de todo el universo. La alquimia más grande de todas. La creación de la vida. El mantenimiento de la vida. Forma y la construcción de mundos. El iniciado egipcio. Han transcurrido muchas edades desde que el rey sacerdote egipcio atravesó las columnas de Tebas. Siglos antes del hundimiento de la Atlántida y muchos siglos antes de la era cristiana. Egipto era una tierra de grandes verdades. La mano de la gran Hermandad Blanca estaba extendida hacia el imperio del Nilo y los pasadizos de la antigua pirámide resonaban con los cantos de los iniciados. Entonces fue que el faraón, llamado mitad hombre, mitad divino, reinó sobre Egipto. Los faraones posteriores fueron degenerados y de poca importancia. Solo los primeros faraones figuran ahora entre los reyes sacerdotes. Intente imaginarse el gran salón de Luxor, con sus columnas inscritas que sostienen cúpulas de granito sólido. Cada columna con la historia de los dioses tallada en ellas. En el extremo superior de la cámara estaba sentado el faraón del Nilo con sus ropas de estado. A su alrededor estaban sus consejeros. El principal de ellos, el sacerdote del templo. Era un espectáculo imponente. La gigantesca figura del Atlante posterior, vestido de oro y joyas de valor incalculable. Sobre su cabeza la corona del norte y del sur, el doble imperio de los antiguos. En su frente estaba enrollada la serpiente del iniciado, la serpiente que se levantó en el desierto para que todos los que la miraran pudieran vivir. Este Uraeus representaba el poder de la serpiente durmiente en el hombre que, enroscada con la cabeza hacia abajo alrededor del árbol de la vida, lo expulsó del jardín del Señor, pero que, elevado sobre la cruz, se convirtió en el símbolo del Cristo. La serpiente rodeada es la corona de los dioses antiguos. Muestra que los dos senderos o partes del fuego espiritual se han unido. Esta corona es el símbolo de la maestría y la unión tiene lugar dentro del estudiante. Cuando las fuerzas vitales se elevan al cerebro. El faraón era un iniciado de Escorpio. Y la serpiente es la energía transmutada de Escorpio que, trabajando hacia arriba en el individuo regenerado, se llama Kundalini. Esta serpiente era el signo de la iniciación. Significaba que dentro del iniciado se había levantado la serpiente. Porque el verdadero faraón era sacerdote de Dios además de maestro de los hombres. Se sentó en el trono del altar cúbico, indicando su dominio sobre los 4 elementos de su cuerpo físico, juez de los vivos y de los muertos. A pesar de todo su poder y gloria, y la grandeza del imperio más grande del mundo, aún así se inclinó en humilde súplica ante la voluntad de los dioses. En su mano llevaba el triple cetro del Nilo, el mayal o látigo, el cayado del pastor y el bastón con cabeza de Anubis. Estos fueron los símbolos de su obra. Representaban los poderes que había dominado. Con el látigo había subyugado su cuerpo físico. Con el cayado del pastor era el guardián y guardián de su cuerpo emocional. Con el bastón encabezado por Anubis era dueño de su mente y digno de ejercer los poderes de gobierno sobre los demás porque, ante todo, él mismo obedecía las leyes. Con todas sus vestiduras de estado, el escarabajo sobre su pecho y el ojo que todo lo ve sobre su trono. Todavía no había nada tan precioso o sagrado para el antiguo rey sacerdote egipcio como el cinto triangular. O delantal, símbolo de su iniciación. El delantal del antiguo egipcio llevaba consigo el mismo simbolismo que el delantal masónico de hoy. Simbolizaba la purificación de los cuerpos cuando el asiento de las emociones inferiores
Escorpio. Era cubierto por la piel de oveja blanca de la purificación. Esta sencilla insignia, símbolo de su purificación, aunque la llevaban muchos otros, inferiores a él en rango y dignidad pero iguales a él en logros espirituales. Era la posesión más preciada del rey sacerdote egipcio. Allí estaba sentado entronizado, adornado con los símbolos de su purificación y dominio. Un rey sabio sobre un pueblo sabio. Fue a través de estos reyes sacerdotes que obró la divinidad, pues eran del orden de Melquisedec. A través de ellos se formuló esa doctrina que la degeneración no ha podido borrar del todo y que conocemos como el derecho divino de los reyes. Divino porque en razón de su espiritualidad y crecimiento Dios pudo manifestarse a través de ellos. Instrumentos conscientes eran ellos, en manos de un poder superior, dispuestos y orgullosos de hacer el trabajo de aquellos seres superiores con quienes se habían sintonizado a través del conocimiento y la verdad. Pero, como ocurre con todas las naciones, llegó el momento en que el egoísmo entraron en los corazones del rey y del pueblo por igual. Lentamente se retiró la mano de la gran hermandad blanca, que había alimentado al antiguo Egipto. Lentamente, los poderes de las tinieblas transformaron su antigua magnificencia en ruinas que se desmoronaban. Y los nombres de reyes que alguna vez fueron poderosos fueron enterrados bajo el olvido de la degeneración. Poderosos cataclismos sacudieron al mundo y fuera de la tierra de las tinieblas. La gran hermandad blanca condujo a los pocos fieles a la tierra prometida. Egipto, que alguna vez fue la tierra de esperanza y gloria, se desintegró en polvo. Los grandes templos de los faraones no son más que ruinas. Los templos de Isis son montones de arenisca. Pero, ¿qué pasa con los reyes sacerdotes que trabajaron allí en los días de su gloria? Todavía están con nosotros. Porque aquellos que antes eran líderes, ahora son líderes si han seguido caminando en el camino. Aunque su secta haya desaparecido y sus vestiduras sacerdotales hayan sido moldeadas, todavía el rey sacerdote camina sobre la tierra con la dignidad, el poder y la sencillez infantil, que antes lo hicieron grande. Aunque ya no viste las vestiduras de su orden y aunque no tiene credenciales, ahora es tan rey sacerdote como entonces. Porque todavía porta las insignias de su verdadero rango. El conocimiento y el amor han reemplazado a la serpiente enroscada del pasado. La mano que entonces otorgaba regalos de riquezas, ahora hace pequeños actos de bondad, aunque ya no lleva consigo el triple secreto del autodominio. Todavía manifiesta ese dominio en su vida diaria, aunque los fuegos del altar dentro del templo de Karnak hace mucho que se extinguieron. El verdadero fuego todavía arde dentro de él y todavía él se inclina ante él como en los días del esplendor de Egipto. Aunque el sacerdote ya no sea su consejero y los sabios de su país ya no lo ayuden en los problemas de Estado. Nunca está solo, porque los sacerdotes vestidos de blanco y los consejeros vestidos de azul todavía marchan a su lado, susurrando palabras de fuerza y coraje cuando los necesita. ¿No has visto personas que, de alguna manera, te agradaron instintivamente? ¿No has visto personas encantadoras que, a pesar de sus encantos, no te agradaban? ¿No has visto a personas aparentemente eruditas que en realidad eran ignorantes? Y también a otras personas que, aunque no tenían educación, ¿creías que eran sabias? La verdad y el amor son insignias de rango que la pérdida de un título o posición no puede destruir. Con o sin corona, eran reyes.
Aún así son reyes. Y lo serán hasta el fin de los tiempos. Y aún así manifiestan su rango. No por su arrogancia, sino por las cualidades del alma que irradian de ellos. La pureza de la vida y el motivo todavía irradian de aquellos que en la antigüedad llevaban el delantal del iniciado. Porque si bien ese delantal triangular con la serpiente, dibujada en él hace tiempo que se pudrió, la contraparte espiritual de ese símbolo todavía se ve en el resplandor de sus vidas diarias, demostrando así, más allá de toda duda, que así como eran reyes sacerdotes entonces, también lo son hoy. En todos los ámbitos de la vida los encontramos. En los lugares altos y bajos. Pero donde quiera que se encuentren siguen siendo portavoces de los dioses y a través de ellos llega la promesa a todos los que se esfuerzan. Reyes son, no de la tierra sino del cielo. Y en la vida de nuestro propio Maestro Jesús encontramos a uno que se unió a los que servían. Y que fue un verdadero rey aún cuando su única corona era una corona de espinas. Aún en el éter invisible. Alrededor de la pirámide de Gizeh continúan las iniciaciones. Aún así el iniciado recibe allí las insignias de su rango. Ante ese fuego dentro de sí mismo hace sus votos. Y sobre el altar ardiente de su propio ser superior coloca su corona y su cetro. Sus túnicas y sus joyas, sus odios y sus miedos. Santificando su vida como rey sacerdote y jurando no servir a nadie más que al Dios dentro de su propio ser superior. El pacto judío, uno de los símbolos más interesantes que nos ha llegado desde los antiguos, es el del arca, o la caja que se decía que contenía las reliquias sagradas. Mucha gente cree que esto pertenece particularmente a la nación judía. Pero esto es un gran error porque el arca ha sido derecho de nacimiento de todos los países. Al igual que el pueblo judío, todas las razas perdieron gran parte de su poder y gloria cuando perdieron el arca sagrada. En la antigua Caldea y Fenicia el arca era muy conocida. La India lo celebra como el loto. Los antiguos egipcios cuentan cómo el dios de la luna Osiris fue encarcelado en un arca. En todas las religiones mistéricas del mundo, individual y cósmicamente, el arca representa la fuente de la sabiduría. Sobre él, la gloria de la Sequina se cierne como una columna de llamas durante la noche y como una columna de humo durante el día. Cuando los reyes sacerdotes y los iniciados, rodeados de fieles a la verdad, quitan el arca sagrada a una antigua civilización, la llevan a otras tierras y a otros pueblos, donde su presencia se convierte en el fundamento de una gran orden de iluminación espiritual. En cada credo y en cada religión la cristalización continúa. Encontramos pequeños grupos de personas que se separan de sus semejantes. Aferrándose a lo viejo, se niegan a avanzar con lo nuevo. Siempre que encontramos esta cristalización encontramos también el espíritu de verdad llevado a otro pueblo y encarnado en otras doctrinas. Las varas con las que se llevaba o transportaba la antigua arca de los israelitas nunca fueron retiradas hasta que finalmente fue colocada en el templo de Salomón. Asimismo, el fuego espiritual en el hombre nunca descansa, hasta que finalmente es entronizado en el lugar santo de su templo solar. Siempre hacia el sol naciente. Sus portadores llevan este recipiente de la verdad sagrada. Las naciones nacen entre los que aman la verdad. Y las naciones quedan sepultadas cuando la olvidan. Ha llegado de nuevo el tiempo en que sus silenciosos portadores hayan tomado el arca sagrada y la gloria de la Sequina y, moviéndose a través de las aguas en fila solemne, las hayan
traído al nuevo mundo. En todo el universo ha sonado el llamado y aquellos que son fieles a sus propios principios superiores han rodeado el cofre sagrado. Aquellos que han jurado tal lealtad a sus propias naturalezas superiores están siguiendo a los sacerdotes con su carga sagrada, y se está construyendo un magnífico templo misterio en esta gloriosa tierra nuestra, amada y custodiada por todos aquellos que trabajan por la humanidad. Sin embargo, las varas todavía permanecen en el arca, y solo cuando se pueda lograr un bien real serán retiradas y el arca sagrada encontrará un nuevo lugar de descanso. Esta oportunidad afronta ahora el mundo occidental, el conocimiento de los antiguos, la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Está llamando a la puerta y buscando a quienes la seguirán. Los portadores del arca se han demorado y están reuniendo un núcleo de almas espirituales para llevar a cabo su trabajo. Pero si la palabra permanecerá o no con una nación depende de la vida y los ideales nacionales. Porque las acciones de una nación no son más que el esfuerzo colectivo, acciones de sus individuos. Por lo tanto, si el arca de la alianza no encuentra nada aquí en sintonía consigo misma, si encuentra solo unos pocos que respondan a su llamado de servicio y hermandad, entonces sus sacerdotes levantarán nuevamente las varas y la llevarán a otras tierras. Una nación así privada de su vida espiritual, como la antigua ciudad del Golden Gate, será devorada por el olvido. El llamado ahora suena y aquellos que aman la verdad y veneran la luz deben unirse a ese grupo de servidores devotos que durante siglos se han dedicado a la preservación de la verdad. Estos han dado su vida 1000 veces por la causa de la verdad. Su felicidad personal siempre ha estado por detrás de su deber. Son los custodios de la palabra sagrada. Y la ley de atracción atrae hacia ellos a todos los que aman y viven la verdad. Un gran influjo de luz espiritual llega a aquellos que han aprendido la doctrina y viven la vida. Y, sin importar clan o país, se han unido a la fila silenciosa de observadores y trabajadores alrededor de la sagrada arca del pacto. Con sus acciones diarias, cada individuo expresa mucho más claramente que las palabras sus ideales, sus deseos y también su actitud hacia esta gran obra. La actitud compuesta de un cierto número de personas cierra la puerta o deja entrar la luz. Por lo tanto, cada individuo tiene un deber sagrado, una gran obra que realizar y a la que el verdadero estudiante debe dedicar su vida. Entonces donde quiera que vaya, haga lo que haga, será guiado, y la gloria de la Sequina dirige sus pasos. En el cerebro del hombre, entre las alas de los querubines arrodillados está el propiciatorio. Y allí el hombre habla con su Dios como el santo sacerdote del tabernáculo hablaba al Espíritu del Señor que flotaba entre las alas de los querubines. Así, el hombre representa el arca y dentro de él están los tres principios. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Las tablas de la ley, la olla de maná y la vara que reverdeció. En estas tres cosas contenidas dentro del arca vemos el triple espíritu contenido dentro del arca de los cuerpos del hombre. Pero, como en el caso de los antiguos israelitas cuando cristalizaron, la olla de maná y la vara que brotó fueron retiradas del arca y lo único que quedó fueron las tablas o las letras de la ley. Entonces, cuando el individuo cristaliza y cierra su mente a diferentes puntos de vista, excluye la fuerza vital que fluía hacia él. Al excluir a los extraños, empobrece su propia vida, dejando solo las tablas de la ley, las razones materiales,
de las cuales se ha apartado la vida espiritual. El templo de Salomón, el templo perfecto del cuerpo humano, el templo perfecto del alma y el templo perfecto del universo. Finalmente, forma el santuario perfecto para el arca viviente. Allí, a la cabeza de una gran cruz, está colocada, y allí en el hombre, se vuelve permanentemente fijo. Luego se quitan las varas de polaridad sobre las que había sido transportado y se convierte en un ser vivo. Un lugar permanente donde el hombre conversa con su Dios. Allí, el hombre, el sacerdote purificado, vestido con las vestiduras de su orden, las vestiduras de su alma, mantiene comunión con el Espíritu que se cierne sobre el propiciatorio. Aunque esta arca interior está siempre presente, el hombre solo puede alcanzarla después de haber atravesado el atrio exterior del tabernáculo, a través de todos los grados de iniciación. Después de haber tomado el tercer grado y convertirse en gran maestro, entonces, y solo entonces, puede entrar en la presencia de su Señor y allí, en la cámara oscura, iluminada por las joyas de su propia coraza, conversar con el Altísimo, la verdadera esencia espiritual dentro de sí mismo. Todos estamos trabajando para este fin y llegará el tiempo en que cada persona conocerá por sí mismo el misterio del arca. Cuando el estudiante a través de la purificación será conducido a través de la puerta del lugar santísimo y allí será envuelto por la luz de la verdad. Este era su derecho de nacimiento, que vendió por un plato de potaje. Para esto, vino al mundo, para dar testimonio de esta verdad, a fin de que por esta luz todos los hombres sean salvos. El arca de la alianza, ese gran principio espiritual, rodeada de sus fieles servidores, llama a todos a seguirla. Cuando a través del materialismo o la degeneración, un gran pueblo es destruido o un continente se hunde bajo el océano, entonces, los que son verdaderos son llamados alrededor del arca y son conducidos fuera de la tierra de las tinieblas al nuevo mundo y a un paraíso prometido. Todas las grandes enseñanzas exponen la misma idea. Cuando el buscador de la verdad se alía con los poderes de la luz y se convierte en un canal para su expresión. Cuando irradia esta luz desde sí mismo a todos los que la necesitan. Entonces, en verdad, la llama lo protegerá y se convertirá en un sol de Dios. Caballeros del Santo Grial, antes de emprender el estudio de las leyendas del Grial, sería bueno que todos los interesados leyeran los cuentos que ahora figuran bajo el título de Cuentos de Hadas para niños. Por ejemplo, la historia del buen rey Arturo y su mesa redonda es un mito cósmico y, si bien hay pocas dudas de que él como hombre realmente vivió el verdadero misterio, como en la historia de Cristo, no es el relato literal, sino la gran verdad mística u oculta bajo alegorías y parábolas. Lo mismo ocurre con la historia de Parsifal, que nunca podrá entenderse ni apreciarse realmente hasta que el lector vea en el caballero, y más tarde, rey de la copa sagrada, su propio desarrollo espiritual y las tentaciones que también deberá dominar si quiere convertirse en un rey del Grial. En Lohengrin la misma verdad se muestra nuevamente al mundo. Es el camino de iniciación que cada uno debe recorrer en su camino hacia el autodominio. A cada nación y en cada lengua se han dado leyendas sagradas para enseñar al hombre el camino que debe seguir. El ciego Homero de los griegos, que contó las andanzas de Ulises, dio las mismas grandes verdades al mundo. Los Skald de las antiguas Noruega y Suecia y
Los profetas de los judíos utilizaron los mismos medios. En todas partes, desde los libros sagrados de Oriente, hasta las leyendas de los indios americanos, encontramos una gran verdad conectada, dicha a muchos pueblos diferentes de la manera más adecuada para su desarrollo. Tal verdad es la leyenda de la mesa redonda, entregada al rey Arturo como regalo de bodas. Todos los verdaderos místicos saben cuál fue esa boda. No de la tierra, sino la boda de lo espiritual, con lo intelectual dentro del propio iniciado. Cuando el espíritu y el cuerpo están unidos eternamente, jurando cada uno honrar y proteger al otro. Tal matrimonio fue la unión de Arturo y Ginebra en la leyenda del rey. Consideremos, en primer lugar, la llegada de Arturo el rey. Leemos en la leyenda sobre Merlín el mago, el hombre sabio que estuvo a cargo del rey venidero durante su juventud. Merlín representa la mano de los hermanos mayores que, al darse cuenta de que un gran ego había venido al mundo, se consagraron a la tarea de prepararlo para su misión. Fue bajo la dirección de Merlín, el cerebro, que el yunque y la piedra con la espada clavada en ellos se levantaron en la plaza de la ciudad cuando se hizo necesario elegir un nuevo rey. Fue él también quien reunió a todos los valientes caballeros de la tierra y les dijo que el que pudiera desenvainar la espada sería rey, y de todos los caballeros reunidos, Arturo, el niño medio adulto, fue el único que pudo soltar la espada. Hay un maravilloso misterio del alma contenido en esa divina alegoría. Leamos las letras que estaban grabadas en la espada. ¿Quién saca esta espada de esta piedra? Y yunque es rey sabio nacido de Inglaterra. La piedra cúbica es el cuerpo. Ha sido simbolizado así durante siglos. Y hoy entre los masones el ashler es el símbolo del hombre. La experiencia es el yunque y es sobre este yunque donde se templa la espada. La espada es espíritu. Y quien quiera ser rey en el verdadero sentido espiritual de la palabra debe primero mostrar su poder divino liberando la espada del espíritu de las envolturas del hombre inferior y del mundo. Es el mismo símbolo que utilizó más tarde Ser Galahad, el caballero inocente, personificación del hombre purificado, que viene sin espada pero que luego se arma con la espada del espíritu que extrae del cubo que flota río abajo, de la vida, más allá de Camelot. Ser Galahad tenía la fuerza de 10 porque su corazón era puro. Y el caballero de hoy debe seguir sus pasos. Si has leído la historia del rey Arturo, recordarás cómo le entregaron Excalibur, la espada encantada. ¿Y cómo surgió? Del agua sostenida por una mano vestida de blanco. Excalibur representa la luz y la verdad, que son las armas del verdadero iniciado. En Inglaterra todavía cuelga de una pared la mesa redonda del rey Arturo. En el centro de la mesa hay una hermosa rosa pintada en colores naturales. Este símbolo es el de los Rosacruces, los antiguos alquimistas, y existe una conexión directa entre la leyenda del rey británico y los antiguos filósofos del fuego. Dirijamos nuestra atención por un momento a la historia del Santo Grial, o la copa de la que Cristo bebió en la última cena. Y que se decía que recogió su sangre cuando colgó agonizante en la cruz. Las antiguas leyendas nos dicen que esta copa estaba hecha de una piedra sagrada que había sido la joya de la corona de Lucifer, la energía dinámica del universo. Se decía que la piedra verde había sido arrancada de la corona de Lucifer por el arcángel Miguel durante la famosa batalla en el cielo, después de la muerte del Cristo.
José de Arimatea tomó la copa sagrada y la lanza de la pasión y las llevó a una tierra lejana. Con sus sagradas reliquias viajó por Europa y se dice que finalmente murió. Aquellos que lo siguieron, después de muchos siglos de tribulación, llevaron las reliquias sagradas al monte Salvart, en el norte de España, donde permanecieron hasta que Parsifal finalmente llevó el grial y la lanza a Oriente, donde ahora se conservan. Es en torno a esta copa y esta lanza que se han escrito las leyendas de Parsifal y del rey Arturo. Y es a través del estudio de este hecho que podemos comprender mejor el misterio de la gran logia blanca, de la cual la mesa redonda del rey Arturo y el templo circular de los caballeros del Grial son símbolos. Aunque ya no tenemos la copa como símbolo físico, no ha desaparecido de entre nosotros. Así como en los días de antaño los valientes caballeros de la mesa redonda salían a luchar por el derecho, así esos caballeros que pertenecen a la gran hermandad blanca salen hoy al mundo en nombre de la verdad y trabajan con la humanidad, buscando el derecho, los males del mundo. Se dice que los caballeros de la corte del rey Arturo lucharon siempre del lado de la virtud y la pureza, al igual que los que cabalgaban desde el monte Salvart. La copa del Grial es el símbolo de la fuerza creativa de la naturaleza. Es también el símbolo de la raza humana que, poco a poco, va aprendiendo los misterios de la creación. Dentro de la copa está la sangre de Cristo, esa fuerza que lenta o rápidamente está transmutando el cuerpo en alma, a medida que le damos menor o mayor oportunidad. En la lanza sagrada encontramos simbolizada nuevamente la fuerza creadora que en manos de Clinaxor, el maligno, hiere y causa sufrimiento, pero que, cuando es sostenida por el puro Parsifal, cura la herida misma que causó. Estas alegorías le están enseñando una gran lección al hombre, pero la persona promedio no está dispuesta a detenerse a considerarlas. Muchos no se dan cuenta de que ellos mismos son a quienes los hermanos mayores de la humanidad deben utilizar en la lucha contra las fuerzas del mal. No se dan cuenta de que los dragones y ogros de la leyenda son sus propias naturalezas inferiores que deben superar. No ven en el combate cuerpo a cuerpo de los caballeros de antaño por el favor de una dama, el hombre superior y el hombre inferior luchando por el alma interior. El caballero de hoy no se da cuenta de que la armadura blanca que viste es su propio cuerpo purificado, a prueba de todos los ataques del vicio y de la pasión. Sin embargo, este es el significado de la leyenda. Su escudo es la verdad, que es una protección perfecta para el hombre interior. Su fuerte brazo derecho es el conocimiento y el poder espiritual que ha desarrollado en su interior. La espada que empuña es la luz espiritual, la llama pura del fuego espiritual, que disipa la oscuridad de la ignorancia y los demonios de la lujuria. La lanza sagrada y la copa a la que sirve son los dos polos de la fuerza vital creativa interior, cuyo desarrollo obtiene a medida que sirve diariamente a sus semejantes. El Santo Grial es nuestro cuerpo, dentro del cual se encuentra la sangre vital del Espíritu Sol del universo. Cada día que vivimos, perpetuamos la última cena, y en todo lo que hacemos bebemos nuevamente la sangre de Cristo, el poder vital del cosmos. Lejos de los no iniciados, los 12 hermanos mayores de la humanidad, sentados alrededor de la mesa circular del universo, observan a los caballeros en la batalla de la vida. A su debido tiempo, el estudiante, habiendo terminado aquí su trabajo, es liberado al pie del Grial. Allí el candidato está vestido de pies a cabeza,
con la armadura del espíritu y con la blancura pura de un cuerpo que ha sido limpiado. Luego se levanta el paño de la copa sagrada y él es iluminado por la luz que de otro modo lo habría matado si la hubiera visto sin purificación. Luego, ocupando su lugar entre los caballeros de la mesa redonda, se une a aquellos que lo abandonan todo para trabajar por la humanidad. Cuando, en la enfermedad y el sufrimiento, suplicamos al gran desconocido que nos envíe ayuda, entonces, en efecto, nuestro caballero viene a nosotros como Lohengrin vino a Elsa. Cuando nuestros seres queridos pasan a lo desconocido, allí está el hermano del Grial, el ayudante invisible, que a través de vidas de trabajo se ha ganado el derecho de convertirse en miembro de ese gran grupo de servidores reunidos alrededor de la mesa del rey, y que mientras el cuerpo está envuelto en sueño, todavía trabaja en su búsqueda de la luz y la verdad y reza por el día en que él también se convierta en rey del Santo Grial. El misterio de la pirámide en el desarrollo del estudiante de ocultismo. Llega un momento en que comprende uno de los grandes secretos de los iniciados. A saber, que cada cosa sagrada fuera de él representa algún órgano o función dentro de él. Esto también es cierto en el caso de la Gran Pirámide, excepto que este montón de piedra en particular, que el hombre dice que es el edificio más antiguo sobre la superficie de la Tierra. Es el gran símbolo del hombre compuesto. En otras palabras, representa al hombre como una unidad. Consideremos primero la pirámide, simplemente desde el punto de vista exterior. Cuando miramos por primera vez, parece ser una gran piedra, pero cuando la examinamos más de cerca vemos que está formada por miles de piedras más pequeñas, cada una cuidadosamente colocada en su lugar. Aquí está la primera semejanza entre la pirámide y el hombre. Normalmente consideramos al hombre como una unidad, pero cuando lo examinamos más de cerca encontramos que es un conjunto de unidades infinitamente más pequeñas, cada una trabajando en armonía con las demás. La analogía prevalece en todas partes. Tomamos una vida exitosa y pensamos en ella como un todo. Pero cuando la analizamos encontramos que está compuesta por una gran cantidad de logros menores, cada uno de los cuales aporta su granito de arena a la obra maestra. Así como se utilizaron miles de trabajadores en la construcción de la pirámide, así innumerables trabajadores están ocupados en la construcción de nuestros cuerpos, que son un símbolo del mismo edificio. Hay muchas pirámides en todo el mundo. Los encontramos en Sudamérica y México. También encontramos montículos que fueron hechos para representarlos entre los indios americanos. Y en Europa y Gran Bretaña encontramos restos de las mismas cosas. Sin embargo, entre todas ellas solo hay una pirámide real. Incluso las otras, en Egipto, no son más que copias de la Gran Pirámide y fueron utilizadas como tumbas para los faraones. Pero nunca se encontró ningún cuerpo en Keops ni hubo señales de que hubiera sido utilizada de esa manera. Sigamos nuestra analogía entre la pirámide y el hombre. En la ilustración adjunta verás la pirámide plana y formada por 4 triángulos colocados alrededor del cuadrado de la base. La base de 4 lados de la pirámide representa los 4 elementos principales que componen el cuerpo del hombre. Estos son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, o tierra, agua, fuego y aire. A estas se les llama base de todas las cosas y sobre esta base se levantan los 4 cuerpos del hombre, cada uno de su propio elemento. Así, el cuerpo físico surge del elemento tierra, el cuerpo vital del agua,
el cuerpo emocional del fuego y el cuerpo mental del aire. También se utilizan 12 líneas en el dibujo de los 4 triángulos, que representan la 12ª constitución del hombre cuando está completa. El triple cuerpo, la triple mente, la triple alma, y el triple espíritu. También nos da los 12 signos del zodíaco, divididos en sus respectivos grupos. En el desierto se encuentra la esfinge, la guardiana del umbral mencionada por Bulwer Lytton. Representa los cuerpos del hombre y es ese ser extraño que debe pasar antes de que el discípulo pueda continuar en su desarrollo. Los 4 signos fijos, de los cuales la esfinge es símbolo, son Tauro, el toro, Leo, el león, Escorpio, el águila, Acuario, el hombre o la cabeza humana. Hemos considerado el hueso sacro, simbolizado por la pala del sepulturero. Aquí hay una imagen de la cabeza de la esfinge y también del hueso sacro invertido cuando se ha girado hacia arriba. En el sacro invertido vemos la esfinge, y en él también la piedra angular masónica invertida. Todo esto es muy interesante, pero a menos que se comprenda su significado interno, se pierde su verdadero valor. Sin embargo, no es casualidad que estas cosas sean así. La mayoría de los estudiantes han oído hablar del morador del umbral, esa criatura construida por nuestras propias acciones y errores incorrectos. En el desierto de Egipto, se alza y bloquea el camino hacia la pirámide, el templo del hombre superior. Y el mensaje que da al mundo es: yo soy los cuerpos. Si quieres ir al templo, debes dominarme, porque soy tu naturaleza animal. Una vez más, la esfinge simboliza al hombre, con la mente, y el espíritu humano surgiendo de los deseos y emociones animales. Es el enigma de todos los tiempos y, una vez más, el hombre es la respuesta. Se dice que en la antigüedad la esfinge era la puerta de entrada a la pirámide y que había un pasaje subterráneo que conducía desde la esfinge a Keops. Esto haría que el simbolismo fuera aún más completo, ya que, según los antiguos, la puerta al espíritu es a través de los cuerpos. Entremos ahora en la pirámide y, pasando por los pasillos, lleguemos a la cámara del rey. Como se la llama, hay 3 grandes salas en la pirámide que son de gran interés para el estudiante. La más alta es la cámara del rey. Debajo está la cámara de la reina. Y debajo de la superficie de la tierra está el pozo. Aquí encontramos nuevamente la gran correlación entre la pirámide y el hombre. Las 3 habitaciones son las 3 divisiones principales del hombre, que son las sedes del triple espíritu. El aposento inferior, o pozo, es el sistema generativo, que está bajo el control de Jehová. La sala central, o cámara de la reina, es el corazón, que está bajo el control del Cristo. Y el aposento alto, o cámara del rey, es el cerebro, que está bajo el control del Padre. En este aposento alto se encuentra el cofre de piedra, cuyo significado nunca ha sido explicado satisfactoriamente pero que el estudiante reconoce como el tercer ventrículo del cerebro. Es bastante seguro también que este cofre fue utilizado como tumba durante las iniciaciones cuando, como en las iniciaciones masónicas de hoy, los restos de los antiguos misterios, el candidato era enterrado en la tierra y resucitado. Símbolo de la muerte, del inferior, el hombre y la liberación de lo superior. Se dice que Moisés fue iniciado en la Gran Pirámide y algunos también afirman que Jesús fue instruido allí. Sea como fuere, sabemos que durante miles de años desde que fue construido por los atlantes ha sido
el templo de iniciación más grande del mundo. También parece que su obra aún no ha terminado, porque todavía es un maestro mudo de los misterios de la creación. Muchos dicen que es el templo original de Salomón. Sin embargo, sabemos que esto no es cierto, porque si bien puede ser el primer y original templo material, el verdadero templo de Salomón es el universo, el templo del hombre solar, que lentamente está siendo reconstruido en el hombre como el templo del alma de hombre. Probablemente ningún punto sea tan importante en relación con la pirámide como el de la piedra angular. En la cima de la gran pirámide hay un espacio comparativamente plano de unos 10 metros cuadrados. En otras palabras, falta la verdadera piedra que es la cabeza de todos los ángulos. En el reverso del gran sello de los Estados Unidos de América se encuentra nuevamente la pirámide de la que se ha separado la cima. Esta piedra es el espíritu del hombre que cayó de su estado superior y se perdió bajo la basura del hombre inferior. Esta es la verdadera piedra angular que ahora está escondida en el foso del templo del hombre y que él debe exhumar y levantar nuevamente en alto como la verdadera corona de su pirámide espiritual. Omar Khayyam, el poeta persa, revela el secreto de la piedra angular cuando dice: de mi metal básico se tallará una llave, que abrirá la puerta por la que aulla. De la cruz de materia que forma nuestros cuerpos cuelga la llave de todos los misterios de la creación. Es nuestro deber tomar esta llave y con ella abrir la puerta que nos oculta lo desconocido. Esta clave es el espíritu. La importancia de la piedra angular se comprende mejor cuando vemos que completa todos los triángulos a la vez y sin ella ninguno de ellos está completo. El hombre puede levantar esta piedra angular de su templo espiritual solo cuando reúne a los miles de trabajadores dentro de sí mismo y vincula a todos y cada uno de ellos al servicio del hombre superior. No debe haber traidores que asesinen al constructor. Y Lucifer, aquel rechazado por el hombre como el diablo, es quien debe, a través del planeta Marte, suministrar la energía dinámica que el hombre debe transmutar del fuego de la pasión en la llama del espíritu. Luego, tomando las herramientas de su oficio, debe cortar y pulir su propio ser hasta convertirlo en la piedra angular del templo universal. Es interesante observar cómo las piedras que alguna vez hicieron que la gran pirámide fuera tan hermosa y verdadera fueron llevadas para construir ciudades cercanas, así como el cuerpo del alma del hombre. Las piedras que recubren su pirámide espiritual han sido sacrificadas para que podría tener cosas materiales. La antigua pirámide y la esfinge que han estado en las arenas de Egipto durante siglos simbolizan nuestro propio templo misterioso construido sin sonido de martillo ni voz de trabajadores. Mientras meditamos con tristeza en estas poderosas ruinas, destrozadas por siglos de abandono, recordemos nuestro propio templo con la piedra angular que le falta y sus muros cayendo por el abandono. Esforcémonos, finalmente, por aprender la lección que ellos enseñan. Apresurémonos a perfeccionar nuestra pirámide, cubriéndola con la piedra del espíritu, ofreciendo sobre sus altares nuestro sacrificio al gran espíritu del sol y enterremos nuestra naturaleza inferior en su antiguo cofre. Entonces, y solo entonces, se nos revelarán sus misterios y los labios sellados de la esfinge revelarán su secreto. Espero que hayas disfrutado de esta presentación. Recuerde suscribirse para recibir notificaciones de próximas grabaciones. Esta grabación es una producción de Master Key Society.
Copyright 2022. Sociedad Master Key.